A la darrera intervenció, abans del dinar, convidem a Juan Carlos García, que ens parla de l'ambulància marítima durant la Revolució Cantonal de Cartagena, una innovació humanitària i logística. El Juan Carlos és doctor en Història de la Ciència per l'Autònoma de Barcelona i ara ets professor a la Universitat Balears. Perfecte. I estàs treballant sobre història sanitària en general o vinculada al mar també? Bueno, això és una part, diguéssim, de la meva recerca doctoral. Originàriament, o sigui, jo em vaig entrar en l'origen de la Creu Roja Espanyola. I en un moment donat vaig arribar aquí. Però jo em vaig centrar més en el camp terra, especialment a la dècada de 1860-70, i especialment a la Guerra Carlina al nord. Però, evidentment, en el camp temporal també està i li vaig dedicar una petita part que vull omplir. Doncs escolta, quan vulguis, això 15 minuts. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, vull agrair a l'organització, al museu, als assistents, l'assistència, òbviament. La tenim preparada en castellà, o sigui que la faré en castellà. La ambulancia marítima durante la Revolución Cantonal de Cartagena, una innovación humanitaria y logística sanitaria, 1873-74. La Revolución Cantonal se produjo durante una pequeña introducción para contextualizar, ¿de acuerdo? Porque a veces, como decía el compañero de Historia Antigua de Roma, y también aprovecho la ocasión también para celebrar los puntos de cruce, como son este tipo de jornadas de muchas especialidades también, pues a veces para ubicar contextos y no dar por hecho cosas, pues merece la pena hacer un breve intro. La Revolución Cantonal se produjo durante el agitado periodo de tensiones de la Primera República Española, entre 1873 y 74, entre las fuerzas principalmente centralistas y federalistas. Tuvo su punto álgido en la proclamación del Cantón Murciano, también llamado Cantón de Cartagena, el 12 de julio de 1873. Fue junto con la Segunda Guerra Carlista, 1872-76, también en ocasiones conocida como Tercera Guerra Carlista, no voy a entrar en el debate de segunda o tercera, yo empleo segunda, y si queréis luego lo comentamos, y también de la Guerra de Yara en Cuba, también conocida como Primera Guerra de Independencia, Guerra Larga de Cuba, entre 1868 y 1878. Evento muy destacado, el del Cantón, unido a estas guerras, durante las guerras civiles, las varias, que hubo durante el sexenio revolucionario o sexenio democrático español, 1868-1874. Durante la misma, este periodo, se destacó la acción humanitaria desplegada por la Asociación Local de la Cruz Roja de Cartagena, que procuró la creación y salvaguarda de espacios de neutralización para la asistencia sanitaria, tales como hospitales de sangre, buque hospital y hospitales de campaña, con gran dificultad, dada cuenta del encarnizamiento del sitio gubernamental contra los rebeldes cantonales. La no inclusión de las guerras civiles dentro de la Convención de Ginebra de 1864, de la que en buena medida la Cruz Roja Española fue su garante o era garante, obligó a los humanitarios de Cartagena a una implementación pragmática de los principios de asistencia a todos los combatientes en disputa, ampliando el articulado de aquel acuerdo. Para reubicar la Convención de Ginebra de 1864, lo que pone en solfa es el hecho de que los heridos de los contendientes de estados en guerra tendrán asistencia por parte del contendiente adversario. ¿De acuerdo? En su articulado original se centraba exclusivamente en el ámbito terrestre. Por otro lado, las especiales condiciones del puerto cartagenero lo convirtieron en escenario de la llamada primera ambulancia marítima para la asistencia hospitalaria en buques adecuados a tal fin, anticipando futuras acciones humanitarias en guerras marítimas. Después me extenderé sobre esto. La historiografía médica anglosajona, que tiene un amplio bagaje de estudios de todo tipo sobre la historia de la medicina y la sanidad naval, de guerra, tales como los de Langley, Drouet, Booker, Haycott, Archer, etc., en el caso español es bastante más limitado, o sea, se refiere especialmente al tema de sanidad naval militar, ejercida normalmente por militares muchas veces, y en otras ocasiones, a nivel, digamos, de historia de la medicina naval, está una de las referencias para mí fundamentales, que es la de Miquel Astrain Gallard, especialista en sanidad naval del siglo XVIII, profesor de la Universidad de Granada. Perdonad, que esto no... El Cantón Murciano o Cantón de Cartagena es pues uno de los hitos del llamado periodo del sexenio revolucionario. Ha sido abordado también desde diferentes perspectivas historiográficas,
la acción del Cantón de Cartagena y sus relaciones con el ascendente imperio alemán del canciller Bismarck, porque en un momento de tensión y de ascenso del imperio alemán recién creado después de la guerra franco-prusiana, los trabajos más elaborados y centrados en el propio cartón, que desde la década de los años 70 se deben a María Lis Medioní, a Juan Bautista Vilar, Antonio Crespo y José Barón Fernández, a la que se ha sumado una reciente publicación de la profesora de la Sorbona, Jeanne Mouchon, recientemente el año pasado, centrada en los avances de estudios sobre la revuelta cantonal, en ocasiones muy limitados, como en general muchas veces le pasa al siglo XIX. Con respecto a los aspectos sanitarios, se encuentra un trabajo cuasi oficial de un historiador local murciano, cartagenero, Antonio Puig Campillo, que directamente habla de la primera ambulancia marítima, historia de la Cruz Roja en las guerras civiles del siglo XIX, en la que dedica una parte de su trabajo sobre las diferentes guerras civiles que están aconteciendo en ese momento en España, a centrarse en lo que ocurre en el Cantón de Cartagena, haciendo una pequeña mención al ámbito de la ambulancia marítima. Fue publicada en 1930 y reeditada por la Cruz Roja española en 1988. El cantón murciano tuvo su principal sede de actuación en la ciudad de Cartagena, de ahí se extrae su otra habitual denominación, como he dicho, y se extendió por todo el marco de la actual provincia de lo que hoy es Murcia. El movimiento cantonal español tuvo su actuación e incidencia a lo largo también de buena parte del litoral andaluz y del levante valenciano y murciano. En ocasiones las proclamaciones cantonales no pasaron de una proclamación institucional, pero en otras tuvo una gran incidencia política. Sin duda, el murciano fue el episodio cantonal más reconocido a nivel nacional e incluso internacional. Desde la abdicación de Amadeo I como rey de España y la proclamación de la Primera República el 11 de febrero se inició probablemente el periodo más convulso del llamado sexenio, ya que las tensiones generadas entre los republicanos federalistas y centralistas, así como las maniobras de los monárquicos expulsados después de la gloriosa de 1868 y las tensiones también por parte del sector carlista, con el inicio de una insurrección a partir de 1872 primero contra la monarquía de Amadeo y después continuándola contra la Primera República Española. Fue un permanente periodo de inestabilidad de un régimen con demasiados poderes confrontados al mismo tiempo. A principios de junio de 1873, los republicanos federalistas intransigentes rompieron con el gobierno del republicano Pi Margall e iniciaron un llamamiento revolucionario a la formación de juntas locales. Se consideró que Cartagena fuera el foco principal del movimiento cantonal y el 12 de junio de 1873 se proclamó el Cantón Murciano, en abierta rebelión contra el gobierno central en Madrid y liderado por Antonio Gálvez, conocido como Antoñete, que se hizo con el poder municipal al mando de las fortificaciones de la ciudad, de sus tropas, así como de los mejores buques de la Armada Española en el momento. La idea de los cantonales fue forzar al Gobierno central a su dimisión y la extensión del movimiento federalista a lo largo de todo el Estado, con la constitución de diferentes juntas revolucionarias. El presidente Pi Margall, por cierto, el último presidente catalán que ha tenido el Gobierno español, lo aprovecho para decir, porque ya han pasado 150 años, o sea, intentó contener este movimiento procurando un diálogo con los cantonales, con la idea de la proclamación de una constitución de República Federal tendría la sublevación. La imposibilidad de su aprobación en las Cortes, a principios de julio de 1873, implicó la dimisión de Pi Margall y la búsqueda de un nuevo gobierno, cosa que no logró, alzándose como presidente el republicano moderado Nicolás Salmerón, apoyado por el ala más conservadora del Parlamento. Quiero ubicar esto porque en el tema del trato de asistencias sanitarias, la encarnizada guerra del norte en el ámbito cantonal era prácticamente una guerra a muerte de todo tipo, pero en el principio del ámbito cantonal sí que había ciertas cercanías y simpatías entre el Gobierno central y los cantonales, especialmente desde el punto de Pi Margall. Pero con el nuevo Gobierno de Salmerón, la dilatada reacción del Gobierno aprobaba un decreto en el cual consideró a la escuadra naval de Cartagena como escuadra pirata. Decía así el decreto, lo tenéis puesto en pantalla, que las tripulaciones de las fragatas de la Armada Nacional, Almansa, Victoria, Méndez Núñez, la del vapor Fernando el Católico, la de cualquier otro buque de guerra de los sublevados en el departamento de Cartagena, serán considerados como piratas al encontrárseles en los mares jurisdiccionales de España o fuera de ellos por fuerzas navales españolas o extranjeras.
con los arreglos a los artículos 4, 5 y 6 de las Ordenanzas Generales de la Armada. El artículo 2 decía que los comandantes de los buques de guerra de las potencias amigas de España quedan autorizados para detener a los buques mencionados en el artículo 4 y juzgar a los individuos que los tripulen en el concepto que el mismo expresa, reservándose el Gobierno español la propiedad de los buques previa a las correspondientes reclamaciones por la vía diplomática. Igualmente, se declaran pirata cualesquiera otros buques de la Armada Nacional que, sin hallarse mandados por oficiales de la misma y en estado de insurrección, se hagan a la mar desde cualquier puerto de la península. El ministro de Marina, el artículo 4, queda encargado del cumplimiento de este decreto y de comunicarlo al del Estado para el conocimiento del cuerpo diplomático extranjero. Esta situación no es baladí. Que la inclusión de la fuerza rebelde cantonal, insistamos, en el especial carácter naval de la plaza de Cartagena, significaba que el trato jurídico de los posibles combatientes se reducía considerablemente. Ante la eventualidad de un conflicto bélico, la sección cartagenera del movimiento de la Cruz Roja dispuso la necesidad de prestar su auxilio a los potenciales heridos de ambos bandos que se pudieran producir. La Cruz Roja Española, fundada en 1864, al calor de la Convención de Ginebra, y a la par que muchas otras sociedades europeas de este movimiento humanitario. Tenía una historia reciente muy limitada y su primera intervención, de hecho, había sido una de apoyo a la guerra franco-prusiana en 1870-71 y primeramente desde 1872 en la guerra carlista. De igual manera, había tenido una activa participación en los foros en los que participó del movimiento internacional, como las conferencias de París, de sociedades de ayuda a los heridos de guerra en 1867 y también la de Berlín de 1869, y había promovido, como decía, acciones solidarias en la guerra franco-prusiana de 1870-71, sobre todo a partir de la figura del inspector médico Nicasio Landa, médico militar navarro, y uno de los principales promotores de la organización. 5 minutos. Voy a pasar un poquito porque si no... En las primeras semanas de la guerra cantonal, la Cruz Roja dio soporte a los sublevados, acompañándolos en sus expediciones militares a las localidades murcianas de Lorca, Ellín, Chinchilla y también apoyando una expedición a Orihuela. La presión de las fuerzas cantonales, de las fuerzas militares del Gobierno central, dirigidas por el general Martínez Campo, obligó a los cantonales a retirarse hacia Cartagena, digamos que se había ido extendiendo. Ante la inminencia de posibles bombardeos de artillería sobre la ciudad rebelde, la Cruz Roja cartagenera hizo un traslado de enfermos y heridos desde el Hospital de la Caridad al Hospital del Marina, con vistas a evitar que el primero fuera destruido al estar en el radio de acción de la artillería de los sitiadores. Los buenos oficios del presidente local de la asociación, Antonio Bonmatí Caparrós, también permitieron el traslado de los asilados de la Casa de la Misericordia de Cartagena a la ciudad de Murcia. Bonmatí logró que los mandos militares del ejército gubernamental permitieran la salida de estos contingentes de no combatientes. A resultas del asedio terrestre de Cartagena, así como su bloqueo marítimo y declaración de la flota cantonal como flota pirata, provocó que la ciudad sufriera hambrunas y que la miseria se fuera adueñando poco a poco de la población civil. Antonio Bonmatí, procuró entonces que la Cruz Roja ampliase sus actividades también a socorrer la carestía alimentaria. Se creó una sección de señoras de la Cruz Roja encargada de comedores populares. Saturnino Jiménez Enriz, periodista y cronista oficial de la Cruz Roja, refiere en su relato novelado sobre la revuelta cantonal y titulado Cartagena, recuerdos cantonales, una narración ilustrativa del día a día de los humanitarios cartageneros. Circulan, en cambio, por las calles grupos de benéficos hermanos de la Cruz Roja con camillas recogiendo los primeros heridos de bombardeo que de otra suerte quedarán sin amparo, abandonados quizás en medio del arroyo. A pesar de todos los esfuerzos, es imposible, por falta de material, acudir a todos los puntos en que el socorro se hacía necesario. Durante el asedio de la Cruz Roja se enviaron múltiples ambulancias sanitarias para socorrer a los cantonales, tanto en la línea del frente contra la artillería terrestre como apoyando en el puerto de la ciudad en el desembarco de heridos y muertos provocados por los combates navales de la flota sublevada. Los combates entre las flotas cantonales y centralistas, a mediados de noviembre de 1873, obligaron a los insurrectos a demandar más apoyos a la asociación caritativa. De este modo, la Cruz Roja embarcó una ambulancia marítima a solicitud de los insurrectos cantonales, dado que los principales combates se estaban produciendo en el mar. Dirigida por Antonio Bonmatí, se utilizó el vapor Buenaventura, que partió junto a la flota cantonal el 13 de noviembre de 1873, y en el que el periodista mentado, Saturnino Jiménez, lo relata de este modo en sus anales de la Cruz Roja.
El día posterior al combate solicitó la Junta de los Servicios de la Asociación para la nueva salida que proyectaba hacer la escuadra el día 13. Pretendía nada menos que la ambulancia se dirigiese a bordo del buque neutral de batalla y que allí mismo desempeñase su cometido. Manifestó verbalmente el señor Bonmatí que consentía en ello porque el buque a cuyo bordo fuera la ambulancia había de enarbolar la bandera neutral y no llevar fuerza armada, único modo de conservar la neutralidad. Como veis en la imagen, la bandera de Cruz Roja. Más de 30 años después de la acción de la primera ambulancia marítima, Antonio Bonmatí, en sus recuerdos, rememoraba lo siguiente a la Asamblea Suprema, en el sentido del recuerdo de esta primera acción por parte de la ambulancia marítima. Voy a hacer un pequeño resumen porque si no, no me va a dar tiempo. Pensaba, había calculado. Disculpadme. Pero básicamente hacía recuerdo de su experiencia enarbolando la noción de que había sido la primera acción por parte de neutrales de una ambulancia marítima. La Cruz Roja de Cartagena mantuvo su ambulancia marítima hasta los últimos momentos del asedio y tuvo reconocimiento tácito por parte de la flota gubernamental. Por otro lado, la rendición de la ciudad ante las fuerzas del Gobierno central el día 12 de enero de 1874 también tuvo como gestora a la misma Asociación de Cruz Roja y el uso de la enseña de la Cruz Roja como emblema de neutralidad. El habitual e interesado imaginario que acompaña a la revolución cantonal como una revuelta de exaltados y de barbarie se puede rebatir a partir de la destacada acción humanitaria de la sección de la Cruz Roja al cuidado de la población local y de la gestión de provisiones durante el asedio y la negociación de la rendición. Como señaló el historiador cartagenero clásico José María Jover Zamora hace ya unas décadas, en la Revolución Cantonal de Cartagena no hubo actos de barbarie ni atisbos de separatismo, sino más bien un despliegue de humanismo activo, sin precedentes en la historia de nuestras conciencias civiles, que tendrá sus símbolos dentro de la plaza asediada y duramente bombardeada en la labor llevada a cabo por la Cruz Roja y en la noble figura de don Antonio Bonmatí. Y finalmente, sí, lo siento, un minuto, perdón. Finalmente se puede señalar que la acción de la Cruz Roja cartagenera hizo uso de los principios humanitarios de la Convención de Ginebra, del mismo modo que lo habían hecho sus camaradas en los frentes carlistas. En el caso carlista, en el Frente Carlista había habido otra asociación diferente a la Cruz Roja, que era la Caridad Carlista, pero que funcionaba también bajo el modelo de la Convención de Ginebra y que en este sentido hizo de igual manera un uso, porque no estaba contemplado el de la intervención humanitaria de asistencia a heridos en la Convención de Ginebra dentro de guerras civiles. Entonces, se dio un uso pragmático de la Convención haciendo cuenta de la misma sin estar dentro del tratado. Por eso lo de la mención también de piratas. Por otro lado, la Convención de Ginebra de 1864, que mostraba limitaciones en un escenario que no contemplaba en su articulado jurídico la relación a los combates navales, en el caso de las conferencias de 1867 en París y de Berlín en 1869 sí que se había debatido esto, pero no había sido incluido en el articulado, en el cual se hacía llamamientos a la inclusión de los heridos de guerra naval y la aplicación de principios de neutralidad. ¿Vale? En este sentido, se puede registrar que la acción llevada a cabo por los humanitarios cartageneros al equipar una ambulancia marítima en el vapor Buenaventura con bandera de la Cruz Roja fue toda una novedad, una innovación, una novedad planificada sobre una tipología de combate, el marítimo, que requería una especial y diferenciada actuación. Y última cosa concreta, y ya cierro, disculpadme, el concepto de ambulancia ubicado en el siglo XIX y en este espacio concreto está vinculado obviamente con el que entendemos y conocemos como ambulancia, pero en ese sentido es el ámbito de una unidad móvil sanitaria amplia, ¿de acuerdo? O sea, no vinculemos solo el nino. O sea, la noción de la ambulancia marítima, por lo tanto, es todo el buque que, digamos, que se encamina o se dirige a una nación. La ambulancia terrestre también, pues incluso de ámbito nacional. La ambulancia estadounidense se hablaba en la guerra franco-prusiana, por ejemplo. Supuso, de facto, el reconocimiento de la Cruz Roja como garante de los principios humanitarios en el campo de acción marítima. En fin, muchas gracias y disculpe. Perdón, Gracias. Lo has podido explicar todo lo que era importante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Perdona, ¿el Buenaventura era un buque de la Armada adaptado como ambulancia o era mercante? Era un buque que estava a dins del port. No té encara declarat
la tripulació, o sigui que no la ten... Vale, perquè bàsicament jo he centrat la recerca en el punt de l'Arxiu Central de la Creu Roja, a Madrid, i el de Ginebra. Doncs em queda mirar els fons de l'Arxiu Naval de Cartagena en relació al llibre d'asientos, etc. Per saber curiositat, saber si era un vaixell... Sí, probablement serà una adaptació d'un de les naus dels barcos que hi haguessi. Però no ho tenen encara clarificat. Queda feina per fer. Bueno, alguna pregunta, algun comentari? Alguna cosa? No? Doncs tanquem aquesta sessió, anem a dinar.